Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. Empecemos. Y bueno, continuamos con el curso de mecánica cuántica. De momento seguimos con la introducción histórica. Y hoy vamos a ver la historia del átomo. ¿Qué es esto de átomo? Porque es un concepto bastante importante y en cuyo descubrimiento pues se han visto problemas que han sido solventados posteriormente con la mecánica cuántica. Entonces vamos a ver un poco qué es esto del átomo. Bueno, pues nos tenemos que remontar para empezar en la antigua Grecia, ¿vale? Más o menos en el siglo quinto y cuarto antes de Cristo, y vamos a citar a ciertos filósofos. Tenemos a Leucipo, ¿vale? Tenemos a Demócrito de Abdera y tenemos a Epicuro, ¿vale? Vale, estos filósofos pues se empiezan a preguntar por la naturaleza de la materia. Entonces, bajo la premisa de en cuántas veces se puede dividir la materia, esto es, pues yo cojo un cacho de tarta, ¿no? Lo corto, ¿en cuántos trozos los puedo cortar? ¿Lo puedo cortar en infinitos trozos? ¿O hay un momento en el que ya no se puede cortar más? Bueno, pues estos filósofos, simplemente pensando, postulan la existencia de una unidad mínima de materia indivisible, a la que llaman átomo, ¿vale? El átomo, voy a escribirlo de forma romanizada ahora, no en griego, viene del griego a y tomos, ¿vale? A significa no o sin, y tomos significa división, ¿vale? O partición o partir, algo así. Entonces, la fusión de estas dos palabras significa sin división, ¿vale? Es decir, proponen el átomo como una unidad indivisible. Entonces, ¿qué dicen los filósofos griegos? Dicen que todo está compuesto por átomos, ¿vale? Hay algunos que dicen que por solo un tipo de átomos, hay otros que dicen que existen varios tipos de átomos, es igual. Por átomos, vamos a suponer del mismo tipo, y que en general la idea que tenían es que la materia solo difiere en el número de átomos y en cómo están dispuestos entre sí. De manera que cuando la materia cambia de forma, digamos, lo que hoy en día entendemos por una reacción química, pues lo que se produce es que átomos de una sustancia se desgregan de esa sustancia y pasan a formar parte de la otra, pero en ningún momento los átomos desaparecen, simplemente se unen a otras sustancias, ¿vale? Esto que dijeron los griegos es muy importante y en 1773, pues el químico Antoine-Louis Lavoisier lo anuncia como la ley de conservación de la masa, ¿vale? La ley de conservación de la masa, ¿vale? Que de una forma histórica, pues la podemos escribir de la siguiente manera. En el curso, ¿vale? De una reacción química, ¿vale? De una reacción química, la materia ni se crea ni se destruye, ¿vale? Con una caligrafía de médico, solo se transforma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la masa en una reacción química permanece invariante, ¿vale? Los átomos de unas moléculas, lo que hoy entendemos como moléculas, pues dejan de formar parte de esas moléculas y se unen a otras. O sea que los griegos tenían razón y ellos llegaron a esa conclusión solamente pensando. Claro, pero ¿qué es un átomo? De momento no existía ninguna idea formalizada. Pero otra idea importante que ya detectaron los griegos es que la materia, ¿vale? La materia, que por supuesto la materia está compuesta por átomos, según ellos, pues es eléctricamente neutra, ¿vale? Eléctricamente neutra. Y esta neutralidad eléctrica de la materia es muy importante. ¿Dónde se observa? Pues evidentemente si yo toco la pizarra, no me electrocuto, ¿verdad? Entonces, aparentemente, la materia es eléctricamente neutra, o si no es eléctricamente neutra, la carga eléctrica que tiene es muy baja. Entonces, esto es una cosa que se observa. Y otra cosa muy importante es que los gases son dieléctricos, ¿vale? Los gases no conducen electricidad. ¿Por qué? Pues porque yo estoy respirando el oxígeno, no me estoy electrocutando, ¿de acuerdo? Entonces, una propiedad importante que dijeron los griegos es que la materia era eléctricamente neutra. Claro, de aquí, de la idea de átomo, y ya con una química bastante más avanzada, gracias a Lavoisier y a otros, pues surge la idea de crear una teoría atómica desde el punto de vista científico. Y así, entre los años
1803 y 1808, ¿vale? Entre 1803 y 1808, bueno, aquí lo propone y aquí es cuando termina de postularlo bien, pues el inglés John Dalton, ¿vale? Propone el primer modelo atómico, ¿vale? El primer modelo atómico científico. Vale, entonces, ¿en qué se basa el modelo atómico de Dalton? Bueno, voy a dar los principales postulados. Lo primero es que la materia está compuesta por átomos que él considera que son esferas indivisibles, ¿vale? Esferas indivisibles y eléctricamente neutras, ¿ok? Y bueno, básicamente está compuesta por átomos, ¿vale? La materia está compuesta por átomos y los átomos los postula como esferas indivisibles, macizas y eléctricamente neutras, ¿vale? A esto hay que añadir que existen átomos de distinto tipo, ¿vale? Existen átomos de distinto tipo, bueno, de distinto tipo, y a cada clase, ¿vale? A cada clase las llama elemento químico, y dentro de esas categorías de distintos tipos de átomos, ¿verdad? Cada uno tiene exactamente las mismas propiedades, ¿vale? O sea, existen distintos tipos de átomos, elementos químicos, ¿vale? Cada átomo pertenece a una de estas familias y esos átomos son idénticos entre sí en algunas propiedades. Bueno, básicamente son idénticos entre sí. ¿Pero cuáles son esas propiedades? Bueno, pues esas propiedades son la masa, ¿vale? La masa de cada átomo, de cada elemento químico es la misma. El tamaño, ¿vale? El tamaño de esos átomos tiene que ser el mismo. Y luego propiedades químicas, ¿vale? O sea, cosas que ya no nos interesan, cómo reaccionan con otras cosas, etc. Entonces, en primer lugar, Dalton dice esto, ¿vale? Que la materia está compuesta por átomos que, bueno, son así, esferas macizas, indivisibles, eléctricamente neutras y existen distintos tipos de átomo. Bueno, el tercer postulado es básicamente la ley de Lavoisier, que no la voy a volver a decir, ¿vale? En una reacción química se conserva la masa, ¿vale? El cuarto postulado es que las sustancias químicas, ¿vale? O los compuestos se forman por unión de átomos y distintos, pero además de elementos distintos, ¿vale? Y la quinta y la sexto, el quinto y el sexto postulado, pues básicamente son la ley de proporciones definidas y la ley de proporciones múltiples, ¿vale? La ley de proporciones definidas dicen que átomos de distinto tipo se combinan para formar... Bueno, no lo voy a escribir. Se combinan para formar moléculas siguiendo relaciones numéricas simples, ¿vale? Vale. Y la ley de proporciones múltiples lo que dice es que si dentro del mismo tipo de átomos las proporciones en las que se combinan son distintas, pues da lugar a distintos tipos de sustancias. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya está visto básicamente el modelo de Dalton, ¿no? Parece un modelo bastante bueno para la época, pero está lleno de problemas, ¿vale? El primer problema que se encuentra Dalton, bueno, es que el primer problema que se encuentra Dalton realmente es que, según su modelo atómico, pues se encuentra que la estructura del agua es HO, cuando todos sabemos que es H2O, ¿vale? Los que la encuentran, si mal no recuerdo, son Gay-Lussaci, Amadeo Avogadro, ¿vale? Entonces, ese es un problema, ¿vale? Luego tenía más problemas con la justificación de la estructura de los gases, de las moléculas, etc. Pero el mayor problema con el que se encuentra Dalton, bueno, Dalton ya no, porque ya estaría muerto, supongo, surge en 1897, cuando un señor también inglés, J. Thomson, pues hace un experimento que se conoce como experimento del tubo de rayos catódicos. ¿Vale? O tubo de descarga de gases. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues supongo que esto también es bien conocido y esto es una cosa que ocurre en las teles de tubo, ¿vale? Ocurría en las teles de tubo. Bueno, pues consiste en lo siguiente. Vamos a considerar un tubo
¿sí? Y vamos a meter un gas en el interior. Vamos a ponerlo al vacío, por tanto vamos a bajarle muchísimo la presión, ¿vale? La presión es muy baja. Y vamos a conectarlo a un circuito, ¿verdad? A un cátodo y a un ánodo. Y vamos a hacer que circule, pues, una cierta diferencia de potencial. ¿Qué pasa? Un gas se supone que es eléctricamente neutro. Pero, ¿sí? Si nosotros hacemos circular corriente eléctrica muy fuerte, con un voltaje muy fuerte, se produce lo que, si habéis visto electromagnetismo, se conoce como ruptura del dieléctrico, ¿vale? Es decir, puede pasar carga libre en el interior del condensador, en este caso. Y bueno, aunque no se sabía eso con esas palabras, lo que se observa al poner muchísima voltaje, pues es una fluorescencia, ¿vale? Lo he puesto al revés, bueno, una fluorescencia que viene desde el cátodo hasta el ánodo, ¿vale? Se observan unos rayos, ¿vale? Y a estos rayos que vienen desde el cátodo hasta el ánodo, pues se les llama rayos catódicos, ¿vale? Porque salen del cátodo. Ok. Y ahora bien, ¿por qué se caracterizan los rayos catódicos? Bueno, pues si nosotros ponemos un imán, los rayos se doblan siguiendo la regla de la mano derecha. Bueno, la regla de la mano izquierda, da igual. ¿Qué pasa? Que los rayos reaccionan a campos magnéticos, ¿vale? Y para esta época ya se sabía bastante del electromagnetismo. Entonces, reaccionan a campos electromagnéticos, ¿no? Con lo cual, aquí tiene que haber carga eléctrica. ¿Pero qué más se sabía? ¿Vale? O sea, si estos rayos resulta que son partículas, pues tienen carga eléctrica. Pero además, ¿qué pasa? Que si ponen un aspa, ¿vale? Ponen un aspa aquí, pues resulta que el aspa empezaba a dar vueltas. Claro, ¿eso por qué es? Pues porque estos rayos tienen que estar hechos de partículas, de materia, y al impactar contra las aspas, pues la hacen girar, ¿vale? Entonces aquí estamos en un problema serio. ¿Por qué? Bueno, y otra cosa que se observaba, ¿vale? Es que independientemente del gas que metieras, esto pasaba, e independientemente del gas que metieras, pues la relación carga-masa era la misma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues o bien aquí tenemos materia cargada eléctricamente, de manera natural, en todos los gases, es un componente de todos los gases. Entonces, una de dos, ¿vale? Una de dos, o hemos encontrado un átomo cargado, ¿vale? Hemos encontrado un átomo cargado, lo cual contradice el hecho de que la materia sea eléctricamente neutra, o esto es un componente de un átomo que sí que está cargado. Y eso contradice la indivisibilidad, ¿vale? Entonces, una de dos. O nos cargamos la neutralidad de la materia, o nos cargamos la indivisibilidad del átomo, ¿vale? Porque hemos encontrado materia cargada. Entonces, o el átomo no es indivisible y hay partículas más pequeñas que conforman carga eléctrica, con lo cual tiene que haber otra que la compense, pero eso ya lo veremos más adelante, o la materia no es eléctricamente neutra y existe un elemento químico cargado. ¿Qué pasa? Que la existencia de este supuesto elemento químico genera problemas enormes con la física y con la química. Nos lo cargamos, por tanto un átomo no es indivisible, ¿vale? Ok, entonces a estas partículas que conforman los rayos catódicos, Stoney, ¿vale? Stoney, bueno, pues como tienen relación con la electricidad, les llamo, no sé, comió mucho la cabeza, electrones, ¿vale? A estas partículas les llamo electrones. O sea, Thomson lo que había descubierto es precisamente el electrón, ¿ok? Y luego Millikan, ¿vale? Millikan, posteriormente, con el experimento de la gota de aceite, pues sacó la carga y la masa del electrón, ¿vale? La relación carga-masa ya se conocía, era independiente del gas que metiéramos. Con lo cual, estamos hablando de que los electrones están presentes en todos los gases y podemos intuir que en toda la materia, por inducción, ¿no? Y entonces los átomos no son indivisibles, entonces surge la necesidad de un nuevo modelo atómico. Y el mismo Thomson es quien propone, ¿vale?, este modelo atómico. Bueno, otra cosita más es que en una época similar, Goldstein, ¿vale?, el del libro de mecánica, pues observó otros rayos de naturaleza muy parecida, pero que salían del ánodo, ¿vale? Y los llamó rayos anódicos o rayos canales. La carga era la misma que la del electrón, pero, ojo, cuidado, ¿vale? La relación carga-masa pues difería 1836 veces, eso ya lo veremos más adelante. Pero, cuidado,
la masa de estas partículas cambiaba según el gas que metieras. ¿Vale? Eso es lo que van a ser los protones. Pero entonces también descubrió que había una componente, una partícula, como lo quieras llamar, de carga positiva en los átomos. Entonces, ¿qué modelo propone Thomson? Bueno, pues el modelo atómico de Thomson, ¿vale? Pues es bastante sencillo y es también llamado el modelo de pudding porque se parece a un pudding. Dice que los átomos son esferas macizas de carga positiva que tienen en su interior electrones de carga negativa, ¿vale? Electrones de carga negativa, ¿sí? Y, ¿qué pasa? Pues que la carga de los electrones apantalla la carga del átomo, ¿vale? O sea, es el mismo átomo el que tiene una carga positiva y los electrones están metidos uniformemente dentro del átomo, ¿vale? Y apantalla la carga, de manera que desde fuera la carga es cero y esto es una esfera maciza, ¿vale? Claro, el modelo atómico de Thomson, pues, soluciona el tema de la neutralidad de la materia, de puta madre. Pero claro, esto es lo que pasa en física, cuando tú haces un modelo para solucionar una cosa, muchas veces te estás metiendo en un berenjenal peor. Entonces, este modelo es mejor que el de Dalton, desde luego, pero se metía en serios problemas. Para empezar, hay un problema muy gordo, que es con esta distribución de carga. Esta distribución de carga no es estable ni de coña, ¿vale? Si hacéis los cálculos, esta distribución de carga no es estable ni de coña. Es verdad que funcionaba con lo que se sabía, pero no es estable ni de coña. Entonces hay que hacer, bueno, por supuesto, ya sabemos, la suma de la carga de los electrones tiene que compensar la carga neta del átomo, ¿vale? Entonces la carga neta del átomo será un múltiplo de la carga del electrón, ¿vale? Pero hubo algo todavía peor, que es el experimento, o hay varios, pero en particular hay uno, que es el experimento de la lámina de oro, que fue hecho por Rutherford, ¿vale? Por Rutherford. Entonces, Rutherford, Ernest, ¿no? Sí, Ernesto, vamos, nuestro pana Ernesto. Ernest Rutherford, bueno, pues hace un experimento que es el conocido como experimento de la lámina de oro. ¿Vale? ¿En qué consistía este experimento? Ok, bueno, pues este experimento consiste en lo siguiente. Tenemos una lámina de oro muy fina, ¿vale? Muy fina, ¿vale? Lo que se pretende con que sea fina es que el grosor sea cosa de un átomo o de unos pocos átomos. Entonces vamos a suponer que el grosor es un átomo, aunque experimentalmente sea de varios. Y lo que vamos a hacer va a ser bombardearlo con partículas alfa, ¿vale? De momento, partículas alfa, ¿vale? ¿Qué son partículas alfa? Bueno, pues partículas alfa son átomos de helio a los que les hemos quitado los electrones. Entonces, de alguna manera, ¿no? Según el modelo de Thomson, pues un átomo de helio tiene 2 electrones, se los hemos arrancado, ¿vale? Lo hemos polarizado con un campo eléctrico, se los hemos arrancado. Estos son partículas alfa. Por tanto, son partículas muy pequeñas. ¿Sí? Claro, ¿qué pasa, ¿vale? Cuando hacemos rebotar partículas con una pared, ¿no? Pues, hombre, evidentemente, si yo le pego un pelotazo a la pared, lo que espero es que rebote, ¿no? Lo que espero es que rebote, ¿no? Si son átomos macizos, tal y como lo plantea. Claro, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue curioso, porque, bueno, de hecho, ¿cómo se detectaba dónde estaban las partículas alfa? Con sulfuro de zinc, pero eso no nos interesa. Lo que pasó fue que estas partículas llegaban aquí y chan, 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 atravesaban la lámina. O sea, tú imagínate que le metes una pelota a la pared y atraviesa la pared sin romperla, sin dejar un agujero. La pared sigue intacta y la pelota está detrás. Pero cuando lo hizo masivamente, con muchas más partículas, pues sí, la mayoría atravesaban la pared, pero algunas sí que rebotaban, ¿vale? Muy pocas rebotaban, ¿vale? Pero el 99% atravesaba la pared. Pero ¿cómo explicamos esto? Pues con que la pared tenga agujeros, ¿vale? Si no le estoy haciendo un agujero a la pared es porque ya lo tiene. Claro, pero el tema de que la pared tenga agujeros, ¿vale? Obviamente tú ves la lámina desde fuera, pues la ves homogénea, no parece tener agujeros, implica que la estructura de los átomos no es maciza, ¿vale? Implica que la mayor parte del espacio de los átomos está vacía. Y según los datos, más del 99% de un átomo está vacío. Entonces esto es flipante. Y sí que tienen que tener algo material porque estas partículas están rebotando. Claro, si estas partículas se encuentran con los electrones, pues o bien la atraviesan o bien se quedan con ellos, ¿no? Porque positivo, estas son partículas positivas, ¿no? Positivo con negativo se atrae. Pero si tocan la parte positiva, cataplá, ¿no? Se repelen. Y estas son las que se desvían. Ok,
Entonces, ¿cómo soluciona esto Rutherford? Bueno, pues con su modelo atómico lo soluciona perfectamente. Entonces, ¿en qué consiste el modelo atómico de Rutherford? Bueno, pues dice lo siguiente. Tenemos un núcleo, estamos en 1911, ¿vale? Tenemos un núcleo de carga positiva, es un núcleo de carga positiva, y los electrones están orbitando alrededor del núcleo, ¿vale? ¿Sí? En órbitas circulares, ¿sí? No se mete en el tamaño de las órbitas, solo dice en órbitas circulares, los electrones están, voy a ver si se está grabando bien, ¿vale? Están orbitando alrededor del núcleo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la pega de todo esto? Bueno, pues entonces, fíjate, entre el núcleo y los electrones, pues hay una gran distancia, ¿vale? Esto es una distancia muy grande, ¿de acuerdo? Esto es una distancia muy grande. Y básicamente, pues se distinguen dos partes, ¿no? La parte de los electrones, a esta parte se la llama corteza, ¿vale? Y la parte donde está la carga positiva concentrada, que se la llama núcleo, ¿vale? Ok, entonces entre corteza y el núcleo hay un gran espacio y, bueno, se tiene este modelo, que es un modelo planetario, parecido, ¿no? Pero con cargas eléctricas. Claro, ahora todo tiene sentido, ¿no? Las partículas alfa, pues son muy pequeñitas, son del tamaño del núcleo más o menos. Entonces, como esto de aquí son dimensiones muy grandes, ¿vale? Si esto fuera una pelota de fútbol, bueno, pues los electrones estarían en las canchas de un estadio de fútbol, para que os hagáis una idea. Pues claro, en un estadio caben muchas pelotas, ¿no? En un estadio caben muchas pelotas. La gran mayoría caen en el vacío y atraviesa la lámina, porque estamos con un grosor muy fino, ¿sí? Si tuviéramos varias láminas, por eso yo no atravieso la pared, ¿no? Porque hay muchas láminas y mis átomos se quedarán en alguna de esas láminas. Pero si tenemos una lámina muy fina del grosor de un átomo, solo hay un átomo que atravesar, ¿no? Entonces, basta con caer aquí, ¿sí? Y, claro, las que rebotan son porque dan en el núcleo, ¿vale? Las que rebotan son porque dan en el núcleo. Ok. Después, posteriormente, pues Rutherford se digna a ponerle nombre a estas partículas, que eran precisamente las encontradas, ¿vale? Por el experimento de Goldstein, de los rayos canales, y las llama protones, ¿vale? Las llama protones. Protón. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los protones, ¿no? Bueno, la relación entre las masas, ¿no? El protón tiene la misma carga que el electrón, pero de signo opuesto, entonces un átomo tiene tantos protones como electrones, para ser eléctricamente neutro, y la relación de masa es que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón, ¿vale? Este es un número importante, ¿vale? Ok, bueno, pues Rutherford plantea esto, de puta madre, ya estamos en 1911, ¿eh? Maxwell ya estaba más que muerto, o sea que electromagnetismo hay por un tubo. Claro, esto cojea, porque ya hay electromagnetismo. Entonces esto es peligroso, esto que está diciendo tiene dos problemas muy gordos, para empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué problema tiene? Vale, por una parte, ¿no? No sé si esto os lo habéis preguntado alguna vez, ¿no? Cuando os hayan explicado este modelo, porque seguramente os lo hayan explicado mal. Yo tengo, mal no quiero decir que eso no tenga ni idea quién os lo haya explicado, ¿no? Sino que a ese nivel no se ve esto. Vale, pues yo tengo el núcleo, que está hecho de protones, ¿de acuerdo? O sea, tengo una acumulación de cargas positivas. Coño, la carga positiva se repele, ¿no? Este núcleo no puede ser estable, o sea, este núcleo debería irse a tomar por saco, ¿no? Si yo junto, claro, si la alejo no pasa nada, pero si yo junto dos imanes, ¿no? Por el mismo lado, ¿qué pasa? ¡Pam! Se repelen, ¿no? Y esto no se repele, esto debería estar compacto. Entonces aquí hay un problema, ¿no? ¿Cómo justifico la estabilidad del núcleo? Y, por otro lado, y un problema tan grande como este, es el siguiente. Vale, un electrón que está describiendo una órbita circular está acelerado, tiene una aceleración radial, ¿vale? Una aceleración centrípeta. Y según la teoría electromagnética de Maxwell, toda carga eléctrica en movimiento acelerado pierde energía en forma de ondas electromagnéticas, ¿vale? Claro, las ondas electromagnéticas se propagan como un campo. Entonces, ¿qué pasaría? Pues para empezar, los electrones emitirían luz, ¿vale? Emitirían ondas electromagnéticas, visible o no. Y claro, vamos a suponer que alguno la emitiría visible, la mesa no se ilumina, quiero decir, ¿no? Ni la mesa me abrasa, ¿no? Ni si yo cojo una radio oigo que la mesa está diciéndome algo. Entonces esas ondas electromagnéticas pues no se veían, ¿vale? No se veían del todo. Y luego por otra parte tenemos que
esa energía, ¿vale?, que pierde el electrón en forma de ondas electromagnéticas, la pierde de su propia energía interna, como partícula. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente el radio de la órbita disminuye, y disminuye más, y disminuye más, y según esto, debería describir una espiral y caer al núcleo. O sea que tendría una órbita inestable. Claro, podemos intentar arreglarlo diciendo, vale, pero es que a lo mejor un electrón tarda tantísimo, tantísimo, tantísimo en caer al núcleo, que a nuestra escala no vemos que pase nada, tendríamos que dejar pasar mucho. Bueno, es que experimentalmente, teóricamente, perdón, se puede calcular esto y sale del orden de 10 a la menos 11, menos 14 segundos, es instantáneo. Los átomos no existirían prácticamente, serían virtuales. Esto es un problema. Hasta que llega... Bueno, para empezar, este tema de la estabilidad, ¿vale? Pues mucho después de lo que voy a contar ahora, pues hay un señor que se llama Chadwick, ¿vale? Chadwick, que en 1927, pues, descubre que hay otra partícula, además de los protones, de carga eléctricamente neutra, a la que llama, sorpresa, neutrón, ¿vale? Un neutrón, y que hay otra fuerza, ¿vale? Se descubre que hay otra fuerza de una naturaleza distinta a la electrostática, que es la fuerza nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo tengo aquí neutrones, ¿vale? Yo tengo aquí neutrones, y los neutrones y los protones se unen por esa fuerza nuclear. Y los neutrones con los neutrones, y los protones con los protones, todos se unen. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza electrostática decae con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, la fuerza nuclear aumenta con la distancia. ¿Qué pasa? Claro, el núcleo se repele, aumenta su distancia, ¿no? Está muy cerca, la fuerza de repulsión es muy grande, entonces se repelen. Pero al repelerse aumentan su distancia y al aumentar la distancia la fuerza nuclear, que es atractiva, en este caso, aumenta. Con lo cual llega un momento en que las dos fuerzas se equilibran y el núcleo queda perfectamente estable. Esto se justifica muy bien, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en eso hoy. En lo que nos vamos a meter, y esto es lo más importante de lo que quiero contar hoy, es en, bueno, pues un señor muy interesante en la física cuántica, que se llama Niels Bohr, ¿vale? Y que es danés, y que en 1913, pues, Niels Bohr propone su propio modelo atómico. Entonces, ¿por qué se caracteriza el modelo atómico de Bohr? Bueno, pues el modelo atómico de Bohr utiliza una mezcla entre física clásica y cuántica, es decir, no desprecia las leyes de Newton, las leyes de Newton de momento siguen yendo de puta madre, las leyes de Newton se supone que funcionan, entonces vamos a usar las leyes de Newton, pero vamos a contar con una cuantización de ciertas cosas, de ciertas cantidades, que va a seguir básicamente la ley de Planck, ¿vale? De la cuantización. Entonces, bueno, pues Bohr no soluciona el problema del núcleo todavía, o sea, tenemos en el núcleo protones, esto de momento no sé si se sabe explicar, y sí tenemos electrones que describen órbitas circulares alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, el primer postulado es igual que el de Rutherford, y dice que, ¿no?, los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo. Vale. Evidentemente, si aquí hay más cargas, pues hay que multiplicar por el número de cargas que haya en el núcleo, ¿vale? Lo que se llama el número atómico, pero eso de momento no lo vamos a ver. Vamos a suponer el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo para estos cálculos que vamos a hacer. Vamos a considerar que hay un protón y un electrón. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo son estas órbitas? Bueno, pues vamos a hacer cálculos. Aquí lo que tenemos es la fuerza de Coulomb, es la que atrae protón y electrón, y luego además, bueno, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo en un caso escalar, porque es un problema en una dimensión realmente, en el radio, ¿sí? Y desde un punto de vista vectorial ya sabemos cómo se hace, ¿no? Pero el electrón describe órbitas circulares alrededor del núcleo, cuidado, y estas órbitas se llaman estacionarias, ¿vale? Y en estas órbitas ni emite ni recibe energía, ¿vale? Son órbitas, por tanto, a velocidad constante, si queréis, ¿vale? Entonces, vamos a considerarlo de forma escalar el problema, ¿no? Entonces, la fuerza con la que se atraen protón y electrón, ¿cuál es? Bueno, pues es la que está dada por la ley de Coulomb, ¿no? 1 partido 4 pi epsilon sub 0, la carga del electrón y la del protón, que es la misma, tanto y cuadrado, no pongo signos aquí porque estoy operando en módulo, ¿no? Partido por la distancia al cuadrado, ¿no? Y vamos a llamar, ¿no?, R al radio de la órbita, ¿no? Partido por el radio al cuadrado. Muy bien, y la fuerza de Coulomb, pues tiene que ser igual, por la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. Pero resulta
que como son estacionarias, ¿vale? El electrón no acelera en su órbita, ¿vale? Tangencialmente. Esta aceleración es centrípeta o normal y por tanto es v cuadrado partido por r. Pues vamos a despejar el radio de la órbita de Bohr. Bueno, el radio de la órbita de Bohr, según esto, ¿cuánto valdría? Bueno, pues pasamos aquí el r, ¿no? Pues tenemos la siguiente relación, voy a apuntarla por aquí, r al cubo, ¿verdad? Pasamos dividiendo la masa, 1 partido 4pi, epsilon sub 0, la velocidad al cuadrado y la carga del electrón. De momento nos vamos a quedar con esto. Bueno, ahora, estoy viendo a ver si se graba bien esto. Perfecto. Perfecto. Ok. Vale, ahora vamos a hacer un análisis energético. Hemos dicho que la energía es constante, ¿no? Porque si ni emite ni energía, ni emite ni recibe energía, la energía total del sistema es constante, ¿no? Del electrón en este caso. Entonces, ¿cuánto vale la energía del electrón? Bueno, pues la energía del electrón vale la energía cinética más la potencial. Ahora la cuestión es, ¿vamos a ser relativistas? Pues en principio no, ¿vale? En principio el electrón no se mueve a velocidades relativistas, entonces vamos a considerar la energía clásica de toda la vida. Entonces, ¿la energía cinética cuánto vale? Pues 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, ¿vale? Para un potencial de este estilo, pues sabéis que es menos 1 partido por 4pi epsilon sub 0, el producto de las cargas, entre la distancia. Bueno, entonces, vale, y ahora fijaos que si de aquí, de estas fuerzas, en lugar de despejar el radio, ¿no? Yo lo que despejo es m por v al cuadrado, ¿sí? Pues lo que tengo es m por v al cuadrado, es, bueno, pues es pasar esta r aquí, esto con esto se va, y me queda e cuadrado 4pi epsilon sub 0 r, ¿no? Y si divido entre 2, pues aquí divido entre 2 también. Con lo cual la energía cinética es precisamente 1/2, ¿no? En valor absoluto de esto, ¿no? Entonces, esto es 1/2 de esto mismo, ¿no? De e cuadrado 4pi epsilon sub 0 r, ¿no? Y 1/2 de una cosa menos esa cosa, pues es menos 1/2 de esta cosa, ¿no? O sea, me queda menos 1/2 de e cuadrado 4pi epsilon sub 0 r. Ok, pues esta es la energía total del átomo, ¿vale? Perdón, del electrón. Esta es la energía total que tiene un electrón en una órbita. ¿Vale? Vamos a guardar estas ecuaciones y vamos con el segundo postulado. Ahora, ¿están permitidas todas las órbitas? Pues no. ¿Vale? Esto tiene que ver con la teoría que desarrolló Bohr, pero básicamente solo hay un número de órbitas permitidas, un número discreto, no necesariamente finito, pero sí numerable, de órbitas permitidas, que son aquellas en las que el momento angular es proporcional a la constante de Planck reducida. Tócate los cojones. ¿Por qué? Bueno, pues porque la constante de Planck reducida, la constante de Planck reducida ya sabéis que es h partido por 2pi. ¿Vale? El hecho de que sea 2pi o no es para que cuadren bien los números. Podemos poner h si queréis, ¿no? Entonces fijámonos, la energía es la constante de Planck por la frecuencia, ¿no? Entonces, la constante de Planck, esta es la ecuación de Planck, ¿no? La constante de Planck es la energía entre la frecuencia, ¿no? Si yo ahora tomo las unidades de la constante de Planck, pues esto tendrá las unidades de energía entre frecuencia, ¿vale? ¿Qué unidades tiene la energía? Bueno, la energía es lo mismo que fuerza por distancia, ¿no? Julios por... un julio es un newton multiplicado por metro, ¿no? Entonces, vale. Entonces, esto será pues un julio por metro, o sea, básicamente tiene unidades de mLt a la menos 1, ¿vale? Masa, longitud, tiempo a la menos 1. ¿Y la frecuencia? Bueno, pues la frecuencia tiene unidades de t a la menos 1, ¿no? De t a la menos 1. Sí, son segundos a la menos 1, ¿no? Son inversos de segundos. Entonces, pues básicamente, ¿esto lo he hecho bien? No, perdona. Esto lo he hecho mal. Es mLt a la menos 2, mL2t a la menos 2, ¿no? Es newton por metro. Newton es masa por aceleración, mLt a la menos 2 y por otro L, ¿vale? Ahora sí, esto tiene unidades mL cuadrado t a la menos 1, ¿no? T a la menos 1, muy bien. ¿Y qué pasa con...? Estas son las unidades de la constante de Planck. ¿Y qué pasa con el momento angular? Bueno, pues las unidades del momento angular en módulo es mRV, ¿vale? Masa por distancia por velocidad. O sea, que tenemos masa, distancia y velocidad, que velocidad es espacio partido por tiempo.
Luego tiene las mismas unidades que el momento angular. De aquí, pues surge una idea de que, igual que los fotones no pueden tomar cualquier valor de energía, solo pueden tomar un número discreto de valores de energía, pues el momento angular solo puede tomar un número discreto de valores, ¿vale? Antes habíamos cuantizado la energía de los fotones, ahora vamos a cuantizar el momento angular. Por lo cual, pues Bohr postula, muy bien postulado, que el momento angular debe ser, el momento angular en módulo, ¿vale? Tiene que ser un múltiplo de h barra, la constante de Planck reducida. ¿Por qué de h barra, no de h? Porque, pues, bueno, para que cuadren los números, no, nos da igual los detalles, ¿vale? Esto es gente que ya lo ha hecho y le sale bonito, ¿vale? Con n, pues un número natural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implicaciones tiene la cuantización del momento angular? Bueno, pues vamos a verlo, joder. El momento angular de un electrón en esta órbita, ¿cuánto vale? Pues es una órbita circular de toda la vida, plana, mRv, ¿vale? M masa por el radio y por la velocidad. Esto es un múltiplo, ¿vale?, de la constante de Planck reducida. Ok. Y ahora con esta ecuación, ¿vale?, y las otras que hemos sacado, ¿vale?, la energía, el radio, etcétera, pues podemos sacar perfectamente cuánto vale el radio de una órbita, ¿no? El radio de una órbita. Vale, perdonad que no había despejado antes bien el radio. Este es el radio bien despejado, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora con el momento angular, ¿vale? Vamos a sacar el radio de la órbita imponiendo esta condición. Entonces, imponemos esta condición, fijaos qué pasa, puede pasar lo siguiente, ¿no? Bueno, pues vamos a poner, ¿no? Vamos a sustituir V, ¿vale? Despejamos aquí V es NH barra partido por MR, ¿vale? Y vamos a sustituirlo aquí, donde está el V cuadrado. Entonces R me queda 1 partido 4 pi epsilon sub 0, E cuadrado partido por M, y ahora esto es M cuadrado, R cuadrado, ¿verdad?, entre N por H barra las dos cosas al cuadrado, ¿vale? Esta M con esta M se me va, y esta R con esta se me va. Con lo cual, el radio para N, que ahora veremos lo que es, pues será el inverso de esto, ¿no? Será N cuadrado, H barra cuadrado, por 4 pi epsilon sub 0, partido por M E cuadrado, ¿vale? Entonces, un electrón, igual que no puede tener, precisamente porque no puede tener cualquier valor del momento angular, puede tener h barra, 2h barra, pero no 1,5 h barra, no puede tener cualquier tamaño de órbita. El electrón puede estar en esta órbita para n igual a 1, en esta para n igual a 2, pero no puede estar en cualquier, en alguna órbita intermedia, ¿vale? O sea, la órbita no va creciendo de tamaño hasta aquí, sino que es el electrón el que salta a una órbita de mayor tamaño. ¿Cuántas puede haber? Pues en principio infinitas. Lo que pasa es que llegará un momento en el que el electrón ya no se vea atraído por el núcleo y se vaya, más o menos en el nivel 7, ¿vale? Entonces, solo hay un número permitido de radios, de órbitas. Vale, a este número, que es con el que se cuantiza el momento angular, se le llama número cuántico, ¿vale? Porque cuantiza, y en particular número cuántico principal, ¿vale? Porque luego se descubren más números cuánticos, pero de momento, número cuántico principal. Vale, veamos qué pasa con la energía ahora. Bueno, pues si la energía total de un electrón era esto, pues tampoco hay infinitos valores de energía, sino que hay un número finito de valores permitidos, ¿no? Entonces ahora metemos el radio aquí, metemos este radio, a ver qué pasa. Bueno, pues me queda menos un medio, ¿vale? El 4 pi epsilon sub 0 con el 4 pi epsilon sub 0 se va. La carga del electrón se va, ¿vale? Y, perdón, la carga del electrón no se va, ¿vale? Lo que se va es el 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Que está dividiendo, ¿no? Y aquí lo que tengo es n cuadrado h barra cuadrado, y aquí lo que tengo es m por e a la cuarta. Vale, pues lo que me dice el modelo de Bohr, la otra cosa, es que no hay infinitos valores de energía permitidos, solo hay estos, ¿vale? Y veamos qué pasa ahora con el tercer postulado, que es, junto a estos, pues muy importante. Ok, y ahora, ¿cómo se comporta un átomo cuando yo le doy energía? Bueno, pues Bohr lo que dice es lo siguiente. Cuando tú le das una energía a un átomo, de la forma que sea, pues los electrones pasan de estar en su estado fundamental, de su estado estacionario, de mínima energía, en el que ni emiten ni reciben energía, tienen esta, ¿vale? Para un n cualquiera, pues los electrones saltan
a órbitas más lejanas, tienen más energía y se encuentran en un estado que se llama un estado excitado, ¿vale? Esto, mientras tú le das energía, pues lo vas excitando, lo vas subiendo de órbita. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando le dejas de dar energía? Bueno, pues este estado es inestable, entonces el electrón vuelve otra vez a la órbita de la que partió, emitiendo la misma energía que le diste, pero en forma de ondas electromagnéticas, como cabía esperar, de luz, de fotones, que están dados por la ley de Planck. Entonces, si queremos saber en particular cuánta energía se emite, bueno, pues sabemos que se emite la energía de un fotón, que es h nu, y esto es la transición entre un nivel final, ¿vale? Y un nivel inicial n sub 0, ¿vale? Que pueden ser cualesquiera. Estoy pintando el 1 y el 2 porque es lo más fácil, ¿no? Entonces esto tiene que ser la energía que tenemos aquí menos la energía que tenemos aquí. Y si sustituimos la fórmula de la energía, pues lo que tenemos es h nu es un medio de m a la cuarta, ¿no? Partido por h barra al cuadrado, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es 1 partido por n sub 0 al cuadrado menos 1 partido por nf al cuadrado, ¿vale? Cambiar el signo depende de si la energía la estamos dando o la está emitiendo, ¿vale? Si la estamos dando es al revés, ¿sí? Pero bueno, es un criterio de signos, no importa nada, ¿vale? Es multiplicar por menos 1, ¿vale? Entonces, esta es la frecuencia de la luz que se emite, ¿vale? El valor absoluto de esto es la frecuencia de la luz que se emite. Si yo ahora lo que intento es calcularme la longitud de onda, bueno, pues vamos, esto es h barra, ¿no? Bueno, vamos a pasar todo al otro lado, ¿no? Y entonces tendremos 2h, h barra, sí, h barra cuadrado, partido por la masa y por e al cuadrado, y mu es la velocidad de la luz, ¿vale? Partido por lambda, ¿vale? Perdón, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Nu es c partido por lambda, y ahora esto lo vamos a pasar aquí, me a la cuarta partido por 2h, h barra cuadrado, vamos a pasar c también, y ponemos c aquí, y tenemos 1 partido por n sub 0 cuadrado menos 1 partido por nf cuadrado. Bueno, pues esta ecuación, ¿sí? Esto de aquí, si os fijáis, es una constante, son constantes universales. Esto de aquí lo vamos a llamar R y, bueno, depende del átomo, ¿sí? Si tuviéramos un átomo que no es hidrógeno, pues habría que añadir aquí un Z. Y esto se llama la constante de Rydberg. Y esta ecuación, ¿vale? Se la llama, o se la conoce como ecuación de Rydberg, ¿vale? Que la descubrió Rydberg experimentando en química más o menos en 1910, o sea, antes del modelo de Bohr, pero con el modelo de Bohr se conseguía explicar satisfactoriamente la ecuación de Rydberg, ¿vale? Si queréis ver más de transiciones energéticas, bueno, cada átomo tiene su propia huella dactilar, ¿vale? Porque tiene una disposición de electrones única, por tanto, se emitirá una frecuencia característica y, bueno, pues se emite en luz de un color o de otro, ¿no? Por ejemplo, el boro o el cobre, pues lo emite en verde, ¿no? El litio la emite roja, el sodio la emite naranja, ¿vale? Depende de esas frecuencias. Todo es calculable. Tengo un vídeo de hace mucho tiempo, de cuando empezó el canal, que será terrible, pero ahí hago un experimento en el que pues pongo el fuego verde. Básicamente lo que hago es esto, ¿no? El fuego le da energía, la energía vuelve a los átomos de boro y emite ondas electromagnéticas, que es esa luz verde. Bueno, pues este es el modelo de Bohr. Es un modelo precioso, es un modelo el más revolucionario, ¿no? El más matematizado de todos los anteriores. Pero tiene dos principales problemas. Bueno, tiene más, pero tiene en particular dos. Lo primero es el efecto Zeeman, ¿vale? El efecto Zeeman, pues consiste en hacer esta transición energética que hemos visto, pero en presencia de un campo magnético fuerte. Entonces, en presencia de un campo magnético fuerte, las líneas de campo se desdoblan y se observa que hay más de las que predice el modelo de Bohr. Entonces, el efecto Zeeman no lo conseguía explicar el modelo de Bohr, ¿vale? Esta era una insuficiencia del modelo de Bohr, ¿vale? Bueno, otra insuficiencia, por supuesto, aunque nada relevante porque ya hemos visto que se soluciona después, es la estabilidad del núcleo, que en eso no se mete Bohr. Y bueno, el problema más gordo es que mezcla cuántica y clásica. Entonces, hemos visto que la energía de Planck pues sale de... es una condición que nosotros imponemos, un postulado que nosotros imponemos y nos cargamos lo que saldría con las leyes de Newton, que es la fórmula de Rayleigh-Jeans, ¿no?
en cuanto a densidad de energía. Con lo cual, pues, dos leyes que son incompatibles para una cosa no pueden ser luego compatibles con otra. Tenemos que ser consistentes. Esto Bohr no lo consigue solucionar. Entonces ese es el problema más grande que tiene, que es a nivel fundamental, ¿no? Y bueno, antes de meternos ya en el meollo, que es, bueno, básicamente el modelo de Bohr es el más importante de los que hemos visto, pues conviene, hay un modelo, bueno, hay algún modelo intermedio, muy pequeñito, pero bueno, no es de gran relevancia, y el último gran modelo antes de la cuántica, pues es el modelo de Sommerfeld, ¿vale? Modelo de Sommerfeld. Bueno, que no me voy a meter mucho en él, si mal no recuerdo es 1924, en torno a los años 20. Bueno, Sommerfeld lo que hace es una cuantización distinta. Hace una cuantización especial para un tipo de sistemas físicos que son los sistemas multiperiódicos. No me voy a meter ahí, eso es un berenjena, ¿vale? Pero básicamente consigue explicar el efecto Zeeman. Después Schwarzschild, el de los agujeros negros, pues consigue explicar, no sé si era ese o su padre, pero da igual, consigue explicar el efecto Stark, que en honor a Stark, un nazi que no debería tener nombre de nada, ¿no? Igual que Lenard, ¿vale? Y bueno, y ya es cuando se empieza a trabajar pues en esas líneas espectrales que salen al desdoblarse en presencia de un campo magnético y que luego dará lugar a la presencia de lo que si habéis estudiado química se conoce como subnivel, ¿vale? Que consigue predecir la estructura de algunos elementos químicos que no se conseguían explicar de esa manera. De hecho, hay algunos elementos químicos, una estructura muy complicada, ¿no?, de explicar con los modelos físicos actuales, pero mucho más preciso, ¿vale? De hecho, el modelo que vamos a ver, el siguiente, que es el modelo de Heisenberg-Schrödinger, o el modelo mecanocuántico, que es el... Para eso vamos a hacer todo el curso, para poder explicar bien la estructura del átomo, pues ese modelo precisa... bueno, ese modelo predice muy bien la estructura del átomo de hidrógeno, lo produce perfectamente, pero ningún otro, ¿vale? En el resto empieza a fallar. Entonces, bueno, hay algunas cosas que están bien, pero... ya tenemos problemas. Pero bueno, no hace falta describir todo cuantitativamente, ¿no? O sea, con tal de ser capaces de describirlo cualitativamente, pues estamos apañados. Y bueno, pues ya está. Creo que eso es todo por hoy. Me habrá quedado un vídeo larguísimo. Así que nada, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones, nunca mejor dicho, para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the future.